Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. En esta oportunidad estamos compartiendo el tema la idolatría del pueblo pagano. Recordemos que el pueblo pagano, en el tiempo de la misión de San Pablo, eran aquellas personas del pueblo griego, del pueblo egipcio, Turquía, aquellos países, aquellos lugares donde desconocían a Jesucristo. Y es por eso que Cristo envía a San Pablo y a Bernabé en una gran misión. Cualquiera puede decir, hermano Marvin, pero eso surgió porque Pablo y Bernabé salieron como huyendo, porque los iban a matar. Dios, hermano, se vale de todas circunstancias, y es por eso que Pablo en otra oportunidad escribió allá la carta a los romanos, donde dice que Dios permite todo para el bien de los que aman a Dios. Y él sabía muy bien que Pablo y Bernabé amaban a Dios. Entonces Dios permitió la persecución, Dios permitió que quisieran matar a Pablo y a Bernabé para que ellos salieran, no directamente huyendo por salvaguardar su vida, sino porque fue plan de la misma misión que Cristo les había encomendado a ellos. Recuerden que en aquel tiempo no había misiones todavía. Esta fue la primera misión. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, desde el versículo 6 vamos a hablar en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Pablo y Bernabé, al enterarse que querían matarlos, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y sus alrededores, donde se quedaron evangelizando. Primera frase que hay que subrayar. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate. Otra palabra que hay que subrayar: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus o Júpiter, y Pablo era Hermes o Mercurio, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta la puerta de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta aquí vamos a dejar en este momento. Esto hasta el versículo número 16. El versículo 15, perdón, continúa. Pero después vamos a continuar leyendo algunos versículos. Lo importante ahorita acá, hermanos, es lo siguiente.
Pablo era un hombre de Dios, como todos lo sabemos, ¿verdad? Era un hombre de Dios. Y como era un hombre de Dios, sabía dónde había fe y dónde no había fe. Y va a encontrarse a un lugar llamado Listra, Iconio, Derbe y a sus alrededores, dice, Licaonia, donde no conocían al Dios verdadero y adoraban a dioses falsos, a ídolos, pudiéramos decir. Pero estos sí realmente eran ídolos, porque ellos creían que este Dios llamado, imagínense, Zeus, eso nos habla, los que hemos estudiado un poquito, al menos siquiera noveno, octavo, bachillerato, ahí nos hablan mucho de estos personajes griegos, que se llama la mitología griega. Allí habla de Zeus, el Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra. Hermes le atribuían ser el hijo de Zeus, su mensajero, el que tenía el poder después de Zeus. Pero también, imagínense, nosotros ahora sabemos que eso eran mitos, pero para ellos eran realidades. Hoy nosotros sabemos también, porque también a Zeus se le llamaba Júpiter, pero nosotros sabemos que Júpiter es un planeta, Mercurio otro planeta, y Mercurio se le llamaba a Bernabé. Por lo tanto, estimados hermanos, estamos hablando de una situación tan complicada en la que se fueron a enfrentar. Pero esa es la misión: formar, enseñar, sacar de la esclavitud del pecado y llevarlos a Cristo. Sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz de Cristo. Sacarlos de la ignorancia o del pecado y llevarlos, hermano, a la verdad de Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Y sin saber, estaba predicando el evangelio y dice que estaba ahí un hombre tullido de nacimiento, incluso con las piernas cruzadas. Imagínense, imposibilitado para poder caminar, para poder ir a ganarse el sustento diario, el pan de cada día. Pero tenía un sentido bueno. ¿Cuál era? ¿Quién puso atención? El oído. Dice que en un momento dado Pablo estaba predicando la palabra de Dios y él se puso atento a escuchar. Y Pablo fijó la mirada en él y se dio cuenta que aquel hombre estaba siendo llenado de fe. Un hombre que tenía la fe necesaria para recibir un milagro. Se lo voy a leer textualmente. Como escuchaba el mensaje de Pablo, este fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Fe para ser sanado. Primer requisito que necesita Dios para sanar a un enfermo. Primer requisito que necesita Dios para sanarte a ti y sanarme a mí. La fe mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios. La fe, hermano, toca el corazón misericordioso de Dios y puede hacernos un gran favor, un gran milagro que nosotros necesitamos. Y le dijo: ponte en pie, levántate. Qué bonito. Y él se incorpora. Levántate. Qué frase más interesante, ¿verdad? El hombre se incorporó y empezó a andar. Qué alegría ha de haber sentido aquel hombre después de años. Porque no dice que era un niño, dice que era un hombre tullido,
que se veía sentado con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento. ¡Qué alegría, qué felicidad! Hermanos, esos milagros son poderosos. Imagino yo ver un milagro de esto, hermano. Nuestra fe como un termómetro para arriba todo dar. Nuestra fe se multiplica, nuestra fe se vuelve más fuerte, más convincente de lo que estamos haciendo. Y eso le dio a Pablo y a Bernabé que la gente lo admirara, lo apreciara tanto, que incluso lo llamaron dioses. Porque en aquel tiempo los sacerdotes que predicaban no hacían milagros. ¿Por qué no hacían milagros? Fácil, porque ellos predicaban de una forma nada más teórica, ¿verdad? ¿Cómo se va a decir así? Metódica. A lo mejor en su cultura lo hacían bien, pero que no habían descubierto el centro del mensaje, que es Cristo resucitado. El hombre que hizo milagros en vida y sigue haciendo milagros a través de los labios, de la fe de Pablo. Y mire qué interesante. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Qué interesante. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Imagínense. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quisieron ofrecérselos como sacrificio, según que ellos creían que eran dioses. Y claro, para los dioses, a Dios mismo es el que se le ofrece ofrenda, sacrificios, holocaustos, acciones de gracias, peticiones. Pero comprendámoslos a ellos, porque ellos desconocían esta verdad. Ellos desconocían esa realidad que Pablo en ese momento les comenzó a transmitir. Una fe nueva, una fe renovada, ya no en la cultura de ellos. Cultura, vamos a decir así, ¿verdad? Pagana, en el sentido que adoraban dioses desconocidos, dioses entre comillas con D minúscula, no con D mayúscula, porque sabemos muy bien que con D mayúscula se escribe el nombre de Dios, el verdadero. Y Pablo le dice: el que hace llover la lluvia sobre ustedes es el Dios que yo les estoy predicando ahora. Mire qué interesante. Se rasgaron las vestiduras para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas. Deben abandonar. Esta frase es interesante. Cosas que no sirven y volverse a Dios. Estimado hermano, hermana, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día que a Dios no le sirve que hagamos? Que no sirve para nuestro bien, que no sirve para nuestra salvación, para el bien de nuestra alma. Hay que abandonarlo, hay que dejarlo. Es posible que aunque seamos perseverantes de meses, años, hermano, haya todavía por ahí un pequeño ídolo, un idolito, como le llamamos nosotros así, en broma, sonriente, ¿verdad? Pero que eso nos está quitando la fe en el Dios verdadero, en el Dios que te dio y que me dio la vida a mí. ¿Qué podrá hacer, hermano? Hagamos conciencia, lleguemos al fondo de nuestra alma, recordemos, analicemos, examen de conciencia. ¿Será que me dejo llevar por cosas materiales? ¿Será que para mí mi Zeus puede ser quizás mi trabajo? A lo mejor puede ser mi orgullo, mi vanagloria, ¿verdad? Mi familia, que no las puedo abandonar porque Dios guarde qué le va a pasar, ¿verdad? Y soltando yo con ellas podemos estar felices. ¿Será que un hijo
hermano, ¿será que, qué sé yo, verdad? Mi esposo, su esposa es Júpiter, Mercurio, Zeus o Hermes. ¿Quién es el que te domina? Es que yo no sé, pero la verdad las cosas que no me puedo controlar. La ira, el orgullo, la soberbia. Hermano, eso no tiene imagen todavía, porque no es un muñeco, no es una imagen. Sin embargo, eso te domina, eso me gobierna. Eso es el ídolo que a mí no me permite acercarme al Dios verdadero, al Dios que Pablo les presentó. Hoy vamos a entrar a los versículos que no leí de hoy. Luego les dijo, Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Dios derrama sus beneficios siempre. Es quien desde el cielo les da la lluvia y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no le ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Qué interesante, hermano. Siempre la gente de agradecimiento por el gran milagro patente que se vivió, que realizó, siempre le hicieron el sacrificio. Hermano, ¿cuántas veces le hemos hecho sacrificio nosotros al pecado? No prendiéndole una velita, no prendiéndole una flor. ¿Cuántas veces hemos ido al brujo? Pensando que ahí sí me van a hacer el favor, el milagro que necesito. ¿Cuántas veces le hemos puesto más la fe a la Santa Muerte que a Cristo mismo? ¿Cuántas veces te has dado llevar por las telenovelas mexicanas y has puesto también de cabeza abajo a un santito, a un muñequito? Eso es idolatría. ¿Y sabes por qué? Porque el muñequito de todas maneras no siente, no le duele. No, es la ignorancia nuestra. Como que usted me diga, mucho después que transmito, me escribe que soy idólatra, que hablo bonito, pero lo que digo no sirve porque no voto a esta muñequito. No, es que no me hace ningún daño, no me está aruñando, no me está pegando. Simplemente me recuerda que fue una forma como Dios utilizó que la Virgen María se apareciera en México para llevar la paz, transmitir comunión, unidad en esos pueblos. No me hace nada mal. Y hoy, como estamos en el mes de las madres, pero tengo la imagen de la Santísima Virgen María. No, porque ustedes saben muy bien que tengo a Jesucristo a este lado también. No me hacen daño a mí los muñequitos, porque yo no estoy idolatrándome a ellos, ¿verdad? No creo que ellos sean dioses. Eso la gente también no lo quiere entender. Espero que usted lo comprenda, lo entienda, y por eso siempre le pedimos que comparta nuestros videos, que compartan nuestras transmisiones, para que personas que creen lo contrario escuchen de viva voz de nosotros los católicos, que no los tenemos como dioses, que no creemos que Dios nos haga los milagritos. El milagro lo hace el Dios que está en los cielos. Bueno, y no está no solo en el cielo, está en la tierra y en todo lugar, como también nos han enseñado que digamos, porque así es Dios, es omnipresente, es omnisciente, donde quiera está. Estimados hermanos, Zeus, Hermes, nunca existieron. Mercurio y Júpiter sí existen, pero son planetas, no son Dios o dioses. Por lo tanto, si tu esposo, tu hijo, el trabajo, el dinero, el orgullo, la soberbia, el machismo, la idolatría, la prostitución, el alcoholismo, si eso nos detiene, nos obstruye el paso para buscar al Dios verdadero, eso no nos va a llevar a Dios. Eso nos quita la gloria de Dios. Estimados hermanos,
Qué gusto acompañarles nuevamente en este inicio de semana. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Bendiciones para todos.